Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes a todos. No sé si se me escucha. ¿Se escucha? Sí, sí se escucha fuerte, Sí. claro. Gracias. Bueno, pues en esta ocasión va a presentar Guzmán Francisco Antonio, que es un alumno que nos va a presentar su proyecto para servicio social, que es propuesta y planeación de una planta piloto para extracción de cannabis por dióxido de carbono supercrítico. Él apenas está haciendo la propuesta, está empezando su servicio social aquí en la facultad, en la FES Zaragoza, bajo mi supervisión. Y bueno, le pedí que nos hiciera su presentación apenas inicial de su proyecto, que él va a trabajar durante los 6 meses que dura el servicio social. Bienvenidos a todos aquí a los seminarios de Reología y Fenómenos de Transporte que presentamos el grupo de Reología, que estamos ubicados en la Unidad Multidisciplinaria de Investigación Zaragoza, en el Laboratorio 7 del primer piso. Y bueno, bienvenidos nuevamente, buenas tardes, y le voy a pedir a Francisco que comience. Muchas gracias por la presentación, doctor. Mucho gusto a todos los compañeros presentes. Como ya mencionó el doctor, mi nombre es Francisco Antonio Guzmán y mi trabajo es sobre una propuesta y planeación de una planta piloto para la extracción de cannabinoides por medio de dióxido de carbono supercrítico. Antes que nada y antes que empezar todo, debemos aclarar que el nombre científico de la planta es Cannabis sativa L. La diferenciación entre cáñamo, entre el nombre de cáñamo y marihuana fue simplemente dado en los años 70s y 80s para la prohibición, dejando así la libertad de cultivar lo que ellos llamaron el cáñamo, que es la Cannabis sativa L macho, para sacar cuerdas, fibras y distintos tipos de alimentos. Sin embargo, le denominaron marihuana a la planta cuyo principal activo es el THC, la que todos conocemos como la droga. Sin embargo, a nivel biológico, son la misma planta y deben de ser nombradas por la misma palabra. En este caso, o para este trabajo, le llamaremos cannabis, pero debe de entenderse que es la misma planta. En específico, en este tema, o bueno, más bien en esta presentación, se abordará más inclinado a lo que es la extracción de cannabinoides de uso médico, el cannabidiol o el famoso CBD. Sin embargo, al final trataré de dar una breve bueno, no una breve, sino por qué el mismo método es avalado tanto para la extracción de CBD de uso medicinal como para el THC de uso recreativo. Bien, entonces voy a dar comienzo. Ok. ¿Cuáles son los objetivos de mi proyecto? Para empezar, la reciente despenalización de la cannabis en lo que es México. A finales del año pasado se presentaron las propuestas, pero no fue hasta inicios de este año que se dieron los primeros pasos para la legalización. No sé si hayan visto las noticias, hace como un mes, 2 meses, por parte de la Suprema Corte de Justicia, ha sido despenalizada, lo cual da el siguiente paso, que sería ya la creación del Instituto Mexicano de la Cannabis. Bien, ¿cuál es otro objetivo? Es introducir al mercado productos derivados del cannabis para fines lúdicos y medicinales. Como ya se los he mencionado, este proyecto que voy a mostrar va más enfocado para fines medicinales. Sin embargo, la misma planta que se puede ocupar para la extracción de uso medicinal también se puede usar para fines lúdicos. La fomentación de la cosecha de cannabis en México, ya que es bien sabido, incluso antes de la despenalización de la cannabis a nivel mundial, que la cannabis mexicana era muy bien valorada por su alto poder, vamos a llamarle así, o su concentración de THC, que era lo que pues es el compuesto psicoactivo. La marihuana mexicana siempre ha sido muy bien valorada. Otro es proponer al cannabis como fomento alternativo económico del país,
ya que según expertos, a partir de la despenalización, se abrirá un mercado de aproximadamente 22 millones de dólares en México. Y por último, pero menos importante, es ayudar a la desestigmatización del cannabis, ya que yo creo que hoy en día todos conocemos o tenemos algún conocido que consume, y no por eso deja de ser una persona y empiezan a ver los prejuicios, que es un drogadicto, que no tiene futuro o cualquier cosa. Sin embargo, esa misma estigmatización ha ayudado a que personas con problemas de convulsión, problemas de estrés o incluso síndrome de Tourette, no quisieran probar o no quieren aceptar una opción más natural y más económica, como vendría siendo el uso de CBD, solamente por el hecho de venir de la planta de la marihuana. Ok, ¿cuáles son los alcances de este proyecto? Este proyecto pretende abordar el tema del cannabis con fines lúdicos y médicos mediante la extracción de cannabis por dióxido de carbono supercrítico, haciendo hincapié en el potencial económico del cultivo de la planta en tierras mexicanas. Bien, ahora sí vamos a empezar a hablar un poquito más sobre lo que es la planta. Eh, bueno, como ya les comentaba, creo que lo más importante es que debemos de saber que no hay, la única diferencia es el sexo entre lo que es cáñamo y marihuana. Esa es la única diferencia. La especie es la misma, es Cannabis sativa L. La Cannabis sativa L es una planta que viene de las cordilleras del Himalaya y pues no es una planta nueva. Hay que mencionar que aquí en México, como en muchos hay una creencia errónea, en México no había marihuana hasta que llegaron los españoles. Esta es una planta del Medio Oriente, la cual ha acompañado a la humanidad a lo largo de su historia. Para pronto podemos hablar que la primera Biblia fue escrita en papel de cáñamo. Bien, a nivel biológico, la planta de la cannabis es una máquina de generar compuestos. Se han identificado hasta ahora al menos 500 compuestos. Bueno, estos son identificables ya. Sin embargo, se siguen las investigaciones, se siguen encontrando diferentes sustancias que aún no se han podido determinar, pero de esas 500 al menos son 100, perdón, al menos 100 son exclusivas de la planta. El principal compuesto psicoactivo de la cannabis es el THC, es aquella que nos da esa sensación de mareo, esa sensación de no coordinación, y va acompañado siempre del CBD, o su nombre completo es cannabidiol. El cannabidiol es aquel que se encarga de relajarnos, de tomar un poco más a calma las cosas, y el principal compuesto que está siendo valorado por parte de la ciencia para fines médicos. En un estudio reciente, bueno, esto lo voy a hablar un poquito más enfocado adelante, pero en el mercado solamente hay dos medicamentos avalados por la FDA. Eso es importante. La FDA no ha reconocido al CBD como un medicamento, o más bien a la cannabis como un medicamento. De acuerdo a que la cannabis, como ya mencioné, siempre va a crecer junto con THC, que es el psicoactivo, con el CBD. Hoy día en el mercado solamente hay dos medicamentos avalados por la FDA a base de cannabis, porque han sido avalados por la FDA porque estos no contienen el THC, es un aislamiento de CBD. A diferencia de las extracciones que podríamos llamar casuales a base de aceite de oliva o alcohol, estas contienen aún THC, aún siendo en menor cantidad, estas contienen THC y CBD. Sin embargo, de acuerdo a estudios realizados en Europa, me parece que fueron 150 personas a quienes se les dio un uso, perdón, se les suministró el medicamento avalado por la FDA, alternándolo
con extracciones caseras de cannabis con mayor porcentaje de CBD que THC, y el resultado de aquellos trabajos demuestran que no hay una gran alteración si se toma el medicamento avalado por la FDA, a que si se toma una extracción hecha en casa que aún contenga el THC. Bueno, y por último, un hecho curioso es de que los fitocannabinoides solo se han encontrado en la planta de la cannabis. Sin embargo, los endocannabinoides se encuentran presentes en todos los animales, desde el más simple hasta el ser humano. ¿Qué son los fitocannabinoides? Bueno, los fitocannabinoides se le denomina a todos aquellos compuestos que son exclusivos de la planta de la cannabis, como en este caso son el THC y el CBD, nada más por mencionar unos. ¿Qué son los endocannabinoides? Los endocannabinoides son señaladores que tenemos, como lo dice el enunciado, todos los seres vivos, perdón, todos los animales, los cuales son los encargados de reconocer el THC y CBD dentro de nuestro cuerpo y metabolizarlos. No hay animal que no pueda consumir THC sin sentir sus efectos o viceversa. No hay ningún animal que no se le pueda suministrar CBD sin sentir los efectos. ¿Esto por qué? De acuerdo con estudios recientes, se ha llegado a la conclusión de que compartimos un mismo ancestro, el cual era capaz de producir estos endocannabinoides. De ahí la evolución y la separación de especies, sin embargo, conservamos todos esa capacidad de poder consumir y que nos haga efecto todo fitocannabinoide. Ahora, ¿por qué el cannabis es una medicina? Creo que todos recordamos hace apenas 10, 15 años cuando se empezaba a hablar de marihuana legal en Estados Unidos con, con esta etiqueta de marihuana medicinal. ¿Qué es la marihuana medicinal? Como ya les comenté, siempre la cannabis va a producir, perdón, THC y CBD. Lo que ellos llamaron marihuana medicinal fueron alteraciones genéticas que ellos lograron hacer para que una planta de cannabis produjera más CBD que THC. Un ejemplo de una cannabis salvaje, por llamarlo así, tendrá siempre en sus proporciones más altos niveles de THC que CBD. Por mencionar algo, puede ser que tenga un porcentaje del 30% de THC y 5% de CBD. La marihuana medicinal, como les mencionaba, son estas alteraciones que se lograron hacer para que produjera 30% de CBD y 5% de THC. Sin embargo, se conserva esa pequeña porción de THC que sigue dando pequeños efectos psicoactivos. Sin embargo, le empiezan a llamar marihuana medicinal y empieza la legalización por parte de Estados Unidos en algunos lugares como California para la fomentación de estas nuevas cepas ricas en CBD, las cuales empiezan a ser administradas sobre todo en personas con problemas de convulsión y los cuales llegan a tener una eficacia de hasta el 90%, lo cual es de gente que llega a tener 10 convulsiones al día. Después del uso de marihuana medicinal, han llegado a reportar de una hasta ninguna convulsión en todo el día. Estudios científicos de los compuestos químicos activos de la marihuana llamados cannabinoides han conducido al desarrollo de medicamentos ya aprobados por la FDA y el desarrollo de nuevos fármacos que aprovechan los beneficios terapéuticos de los cannabinoides y reducen al mínimo y eliminan los efectos secundarios nocivos, incluido el efecto narcótico producido al ingerir o fumar flores de marihuana. Esto, como les comentaba, la FDA solamente reconoce a 2 medicamentos que contienen CBD aislado. Una vez procesada la planta, una vez que se le han extraído los cannabinoides, como ya se los mencioné, son alrededor de 500 los ahora ya comprobados. Sin embargo, no todos nos sirven. La FDA no reconoce esos extractos precisamente por el resto de cannabinoides, pero una vez sometido a distintos procesos, se puede aislar lo que es el CBD y mezclarlo con excipientes y la FDA lo reconoce como medicamento. Ok, la cannabis
contiene no solamente, como ya les decía, CBD y THC, contiene muchísimos otros compuestos que también llegan a ser medicinales, como en el caso del CBG, que hasta hoy día se mantiene en investigación, pero ya se empiezan a dar demostraciones que es un eficaz desinflamatorio y analgésico. El cannabidiol, también conocido como CBD, es uno de los compuestos, de los cannabinoides más importantes de la planta. Si no es de, yo diría que para nuestro interés es de los más importantes, que se encuentran en proporciones variables dependiendo de la cepa, mientras que en algunos es mínima, en otras puede ser más abundante. Esto lo demostré, bueno, daré una pequeña muestra un poco más adelante. Bien, esta imagen nos muestra los compuestos de la cannabis en sus diferentes estados. Como pueden ver en la parte superior que dice fresca, la cannabis recién cosechada contiene CBG, CBGA, que es el compuesto ácido del cannabidiol. ¿Cuál es, para que este logre ser CBD, como se ve en la parte del medio, que dice calentada, precisamente necesita calor para realizar eh, un mecanismo, perdón, llamado descarboxilación, el cual al someter a alzas de temperatura, en este caso, para poner un ejemplo, el CBGA, al someterlo a temperaturas mayores de 50 pero menores de 120, se descarboxila y nos da el CBD. El CBD, en la imagen se muestran algunas de sus propiedades, pero del lado izquierdo también tenemos el THCA, que es el delta 9 tetrahidrocannabinol, pero en su versión ácida. Y le pasa lo mismo que al CBGA. Esta necesita de calor para realizar una descarboxilación y convertirse en el THC, que en la lista se pueden ver algunas de sus propiedades ya demostradas. Lo mismo para el CBCA y el CBG, que solamente es liberado mediante el calor, no se encuentra en su manera fresca. Sin embargo, también hay una tercera fase de lo que vendría siendo los cannabinoides, que estas son la descomposición de los endocannabinoides a través del tiempo. Estos no, para que estos se producen de manera natural, pero necesita la planta del cannabis ser añejada y no ser sometida a calor. En este caso, el CBN proviene directamente del CBGA, no necesita descarboxilación, sin embargo, sí necesita un largo periodo de aproximadamente 6 meses de añejamiento a condiciones de humedad alta y restringida de luz. Bien, por último, en la parte que se ve, perdón, en la última parte de la imagen donde dice añejada, podemos observar el CBL y el CBLA, que como les comentaba, hoy día siguen en investigación los diferentes cannabinoides que se pueden extraer, y estos son algunos de los que ya se han logrado aislar, pero no se les ha adjudicado algún beneficio. Pero la imagen solamente lo pone para muestra de que están ahí y se siguen descubriendo nuevos. Ok, ¿qué medicamentos a base de cannabis existen hoy día? Estos dos medicamentos son los únicos avalados por la FDA, que es el Epidiolex y el Canabrex. Cualquiera de los dos son recetados para ayudar con problemas de epilepsia. Pero, como les comentaba, ¿por qué estos medicamentos son aprobados por la FDA? Precisamente porque la cannabis que ellos ocupan es cosechada por el mismo laboratorio, ya que así aseguran que su cepa será la más alta en CBD y mínimo en THC. Esto, a la hora de procesarlo, nos dará un mayor rendimiento en CBD y menos THC, que para ellos no les sirve. El CBD es aislado a un nivel
del 99.999% de pureza. ¿A qué me refiero? A que no haya ninguna traza de cualquier otro cannabinoide. O sea, tiene que ser el CBD solo. No puede haber un margen de error más grande del 0.00001 de trazas. Bien, ahora voy con la descripción del proceso para la producción, pero de solo aceite crudo, lo que se le llama el full spectrum. Se empieza con la germinación de la planta, después entra un estado vegetativo. Del estado vegetativo, pues, crece y se vuelve una planta madre. Una planta madre es aquella que se le pueden arrancar los famosos piecitos, o en nombre más formal son los esquejes. De esos esquejes se clona la planta y crece una nueva, la cual puede llegar a ser planta madre o se puede dejar que crezca y saque su flor. Hay que mencionar, disculpen esto, pero no se los he mencionado. Lo que nos sirve en específico a nosotros de la planta de la cannabis es la flor. Es cierto que tanto el tallo como las hojas y las raíces contienen cannabinoides. Sin embargo, los que en nuestro caso no son útiles, que son el CBD y el THC, se encuentran en mayor concentración en la flor. Bueno, les hablaré un poquito más adelante sobre las hojas y los tallos. Bien, ya que se tiene la flor, ya que está floreado, se pasa a un cosechado y a un secado. El secado se tiene que dejar perdón, se tiene que someter, la hoja recién cortada se tiene que pasar a cámaras donde solamente se conserve una temperatura fresca, que puede ser de 20 a 25 grados, y aislada de la luz para que los endocannabinoides, perdón, los fitocannabinoides no se degraden. Una vez hasta el punto 6, la cannabis está lista para ser fumada o para cualquier otro uso que se le quiera dar. Ya puede ser, no sé, como alguno de nuestros familiares alguna vez ha echado marihuana en alcohol para el dolor de músculos, o alguna persona que quiera hacerle una extracción para hacer comida canábica. Es a partir del punto 6 de que ya se puede utilizar la cannabis con sus efectos psicoactivos como medicinales. Pero para nuestro interés y para nuestra extracción, tenemos que pasarla a una posterior molienda para disminuir su tamaño de diámetro tiene que ser un diámetro menos de 1 milímetro. El estimado o lo ideal según la literatura que he encontrado es que tiene que ser de 200 micrómetros. 200 micrómetros es lo ideal. Bien, después de la molienda se pasa a un posterior secado. Esto perdón, tantito. Ay, es que hay unos perros aquí ladrando, perdón. Después de la molienda se pasa a un posterior secado. Esto para que, como les comentaba, para que la planta logre convertir sus activos en CBD y THC, estos necesitan ser sometidos a calor para que se haga una descarboxilación. Para esto necesitamos el secado. Una vez secado el material, puede ser sometido a los procesos de extracción. La extracción, los diferentes métodos de extracción puede ser por arrastre de vapores, puede ser por una simple maceración en aceites, o en este caso, extracción por dióxido de carbono supercrítico, que es el que actualmente se ocupa más. ¿Por qué? Porque el dióxido de carbono supercrítico, a diferencia de los otros solventes, a la hora de que se le libera la presión, el dióxido de carbono supercrítico regresa a su estado basal. Se evapora, no se evapora, se separa de los compuestos de los cannabinoides sin necesidad de ser sometido a otro proceso. Si lo hiciéramos mediante una maceración con alcohol, el alcohol tendría que ser evaporado y a nivel energético en la industria es un proceso
es un paso extra, el cual conlleva más energía, conlleva más tiempo. En el caso del CO2 supercrítico también hay bibliografía que habla de cosolventes como el etanol. Sin embargo, mucha otra bibliografía respalda que el dióxido de carbono supercrítico por sí solo es más que suficiente, ya que al echarle un coextractor, esto llegaría a contaminar nuestro producto. Y como es un producto el cual se va a consumir, pues los, no la nomenclatura, bueno, se nos exige que esté libre de todo solvente. Una vez que ya se tiene el extracto, se tiene lo que es el famoso aceite crudo. El aceite crudo se mezcla con aceites comestibles, en este caso se usó aceite de coco fraccionado, y ese aceite es lo que ya se puede consumir. El aceite, en este caso, como se ocupan flores ricas en CBD, este ya es literalmente un medicamento que puede ser suministrado a personas con problemas de ansiedad, con alto estrés, con convulsiones, inclusive síndrome de Tourette ha sido uno de los que han sido estudiados para la reactividad del CBD. Hasta este punto ya se puede considerar medicamento. Sin embargo, como les comentaba, para la FDA esto no es un medicamento ya que contiene trazas de THC y demás cannabinoides. Bien, para seguir hablando de lo que es la extracción de los cannabinoides, debemos de empezar a comprender lo que es la planta. Debemos de entender lo que es su genética. Hay 4 diferentes variedades, de las cuales les voy a hablar muy rápidamente, y sus principales diferencias. La primera y más común es la cannabis sativa, de gran estatura y ramas largas, con espacios de distancias internodales. Los nodos son aquellos lugares donde crecen las flores. Un sistema de raíces ampliamente extendido, hojas grandes de foliolos estrechos y flores tan escasas cuando se cultivan interior bajo lámparas. Las variedades de México, Colombia, Tailandia y Jamaica pueden resaltar por su potencia gracias a una proporción elevada de THC en relación al CBD, lo cual produce un efecto veloz, energético y elevado. Por la potencia puede ser mínima también, con niveles bajos de THC. Está la cannabis índica. Las variedades índicas son apreciadas tanto por sus cultivadores en interiores como los creadores debido a sus crecimientos achaparrados y arbustosos, a su sistema de raíces condensados y los tallos robustos. Sus flores son densas y generalmente producen más THC que CBD. La cannabis rudelaris es una especie de cannabis la cual no produce, bueno, sí produce THC y CBD en muy bajas proporciones. Sin embargo, la mayor ventaja que tiene la cannabis rudelaris es que esta crece independientemente si haya luz o no haya luz. Y por último, la cannabis afgánica, que comparte sus características más con las índicas que con las sativas, pero su principal diferencia es sus foliolos, o sea, sus hojas, son más anchas, son más características y suelen producir más THC que CBD. Hay que mencionar que hoy en día es extremadamente raro, o podría atreverme a decir, encontrar una planta pura, ya sea cannabis afgánica, índica, sativa o rudelaris. Hoy en día, toda cepa de cannabis es una combinación de todas estas genéticas que ha jugado el humano para desarrollar este tipo de cepas ricas en CBD o ricas en THC. Esquejes y clonaciones, esto es solamente para entender cuál es la propuesta. Cualquier planta puede ser clonada con independencia de su edad o estadio de desarrollo. Los mejores resultados, sin embargo, se obtienen a partir de plantas de por lo menos 2 meses de edad. Los esquejes que se toman de las plantas más jóvenes se desarrollan con lentitud y de forma desigual.
La imagen no se muestra muy bien, pero esta es una planta de aproximadamente 2 metros. Cada una de estas ramas puede ser arrancada y plantada en sustrato, y de ella van a hacer una nueva planta. ¿Por qué mi propuesta con esquejes y clonación? Bien se pueden comprar un saco de semillas y plantar cada semilla. Sin embargo, aunque aunque todo el costal, que es imposible, pero en una suposición, aunque todo el costal sea, todas las semillas sean de la misma planta, es decir, de una sola planta le sacamos del costal de semillas y las cultivamos, no todas van a ser iguales, ni siquiera a la madre. Es decir, si la madre contenía un alto porcentaje en CBD al 30% y 5% en THC y da semillas, la semilla no nos garantiza que sea 30% CBD y 5% THC. Es verdad que va a rondar esos valores, sin embargo, puede haber alguna planta que produzca incluso 15% de THC y solamente 20% de CBD. La ventaja con esquejes y clonaciones es que si nosotros estamos seguros que nuestra planta es 80% CBD y 10% THC y la volvemos una planta madre, la arrancamos un piecito o un esqueje y lo sembramos, ese esqueje va a crecer con la misma genética porque literalmente es un clon. Va a crecer con los 80% en CBD y con los 5 en THC. Y si a esa misma le arrancamos un piecito y lo volvemos a plantar, seguirá manteniendo las mismas características. No saldrá con sorpresas que a veces tenga más THC o que tenga más CBD. En esta parte de selección de semillas y por qué la importancia que le di al enseñar los fenotipos, como son Rudelaris, Afgana, etcétera, son precisamente por esto. En la tabla tenemos en porcentajes de THC y CBD. Estas 4 plantas o estas 4 semillas presentan en la primera opción llamada Tanaka Pure CBD, muestra un porcentaje menor al 0.25 de producción de THC, sin embargo, un intervalo del 9 al 14% en CBD, mientras que la Jones CBD produce alrededor de 0.25 al 0.75% de THC y un 15% de CBD, esto debido a sus a su se me fue, bueno, a su crianza, perdón. Eso es debido a su crianza, a cómo se jugó con su genética afgana, cómo se jugó con su genética rudelaris, cómo se juega con todo ese tipo de genéticas. Bien, yo puse esta pequeña tabla para hacer una comparativa de semillas en el mercado y como podemos ver, se han desarrollado gran cantidad, esta solamente es un ejemplo, creo que en el mercado podemos encontrar fácil unas 50 más, que sean ricas en CBD, incluso rayando por abajo del 1% de THC. En este caso, como lo queremos para uso médico, lo que es la Tanaka Pure CBD nos conviene más porque es la que maneja 0.25% de, de THC, lo cual a la hora de hacer la extracción, pues la cantidad de CBD será mayor que THC. Incluso el aceite crudo extraído de esta planta, al ser combinado con el aceite de coco fragmentado y ser suministrado a una persona, este no sentirá los efectos del THC, lo que son los efectos narcóticos o los psicoactivos. Simplemente aprovechará lo que es el CBD al sentirse relajado o en el caso de alguna persona que sufra de convulsiones, no sentirá los efectos de mareo ni psicoactivos. Sin embargo, al consumirse el CBD en mayor proporción, este aliviará pues dolencias y reducirá los capítulos de convulsiones. Bueno, perdón. En la primera columna tenemos rendimiento en gramos sobre metro cúbico.
que pues por lo general cada planta es lo que va a crecer 1 metro cúbico con floración. Hay plantas que pueden llegar a medir hasta 3, 4 y 5 metros, pero si se mantienen en fase vegetativa, que es y son las que se vuelven planta madre. Aquí, para tomar de referencia a la Tanaka Pure CBD, tenemos que esta produce de 400 a 450 gramos por planta. Sin embargo, estas tablas son realizadas sí en criaderos, donde solamente siembran la semilla y se les suministra los nutrientes correctos. Pero se puede aumentar el rendimiento incluso hasta el medio kilo por planta con algunas técnicas de cultivo no específicas de la cannabis, pero sí se han visto que funcionan o que dan muy buenos resultados. Como podemos observar del lado izquierdo, la planta en vertical es una técnica llamada LST, Low Stress Training, entrenamiento por bajo estrés, que lo que hace es que cuando la planta está en estado vegetativo, se empiezan a hacer dobleces, de tal manera que todos todos los brazos de la planta crezcan hacia arriba, libres de recibir la luz. Aquí debí de haber puesto una imagen de cómo crece una cannabis normal. La cannabis normal crece como si fuera un arbolito de Navidad. Es como un pequeño arbustito. ¿Cuál es la desventaja de dejarla crecer así? Que la parte de abajo, conforme va creciendo, va recibiendo menos luz. La planta, mientras menos luz reciba, menos cogollos o nudos producirá. La técnica del LST lo que hace es hacer crecer a la planta en vertical de tal manera que cada una de sus ramas crezca de forma vertical para que todas reciban de la misma manera la luz, produciendo muchísimo mayores cogollos. Del lado derecho tenemos una técnica llamada scrub, que es simplemente poner mallas por encima de las plantas, y lo que hace la planta es, se ayuda de este tejido y al sentir que no tiene tanto peso, empieza a producir... Francisco, perdón que te interrumpa, te quedan 5 minutos para dar ok. tiempo para preguntas, ¿de acuerdo? De acuerdo, entonces me apuro. Otros técnicas de cultivo son las podas, que son apical y fin. Ya no me voy a detener tanto en esto, pero pues son propuestas para aumentar el rendimiento de la planta. Bien, ahora sí, ya vamos con la parte ingenieril. Este pequeño diagrama es un diagrama sacado de la bibliografía donde se someten a diferentes flores de cannabis a procesos de extracción. Este es un plano muy basal, muy básico de lo que sería un extractor de aceite crudo por dióxido de carbono supercrítico. Se proponen los 3 ciclones de separación donde se va a colectar lo que es el aceite crudo. Este pequeño diagrama es de un sistema que ya hay en el mercado, como en muchos países la cannabis ya es legal, se empiezan a hacer ya específicamente los extractores para cannabis, y como podemos observar, tienen los 3 extractores para una mayor eficiencia. Sin embargo, de acuerdo a la literatura, este es un esquema que yo hice. Esta pequeña parte es muy representativa nada más de lo que es el extractor de dióxido de carbono. Sin embargo, este ciclón, el 102, lleva un enfriamiento. Si se dan cuenta, en lo que nos propone el vendedor, solamente son ciclones que reutilizan o reciclan el dióxido de carbono. Sin embargo, ninguno propone un enfriamiento de un ciclón donde directamente se puedan eliminar las ceras para sacar un aceite más limpio, sin tantos cannabinoides que no sean de nuestro interés. Bien, este DFP propone, o es la mayor propuesta que tengo,
que es la misma industria no va a ir con terceros a conseguir la materia prima, que es la cannabis. ¿Por qué? Porque nos estaríamos arriesgando a lo que les comentaba, que en algunas ocasiones la planta contenga más CBD, en otros más THC, entonces nuestro rendimiento sería muy aleatorio. ¿Por qué propongo que nosotros o que la misma industria tenga su propia planta madre? Pues como ya se los había comentado, esto nos garantizaría que todas nuestras plantas mantengan la misma genética, por lo cual tendremos una planta madre, un cuarto de clonación, un cuarto de vegetación, un cuarto de floración y un cuarto de secado. En el estudio se ha logrado realizar una estructura de tal manera que se tenga 1 kilo de cosecha de cannabis al día, lo cual en extracción se obtiene el 2% peso. Entonces esto llegaría a ser un rendimiento de 200 gramos de CBD puro. Esos 200 gramos pueden ser convertidos en alrededor de 10,000 frascos de 50 mililitros de aceite de CBD en una escala de 50 miligramos por gramo. Sí, 50 miligramos de CBD por cada gramo de aceite de coco fraccionado. Sin embargo, esta planta está inconclusa porque, como se los comento, es aceite crudo. Todavía contiene muchos cannabinoides que la FDA no aprueba. En otras muchas bibliografías se presenta esta extracción y este complemento, que es la winterización, que es otra manera de extraer las ceras, una refinación, un rotavapor para terminar de extraer el CO2, y a partir de aquí ya se tiene un aceite limpio, ya libre de ceras, concentrado específicamente en CBD, THC, CBG y algunos otros cannabinoides más de uso común, pero se pueden someter a otra destilación para separar o hacer exclusivamente los aislados de CBD, los aislados de THC, los aislados de CBG, los cuales ya podrían ser utilizados en medicamentos para aprobación de la FDA, o incluso se podría pasar todavía por una liofilización para que estos puedan ser consumidos como tabletas. Puede ser puede ser infusionado en alimentos. Ok, ya nada más para terminar, las perspectivas del cannabis en México, como se los comentaba, se estima que a partir de la despenalización y hasta el 2025 habrá un crecimiento de hasta el 23% de la industria canábica en México. Hoy día ya hay industrias canábicas en México. Hay que recordar que en el 2016... Bueno, perdón, Francisco, vamos a cerrar aquí, tomando en cuenta que apenas es tu propuesta inicial, para que tengamos tiempo de preguntas, ¿de acuerdo? Ok, de acuerdo. Bueno, le agradecemos a Francisco, su presentación. Tomen en cuenta que es su propuesta inicial y pues comentarios, dudas, críticas son bien recibidas. Por favor, con su audio o levantando la mano si nos pueden indicar si quieren participar, adelante. Luis, ¿alguna duda, pregunta? Sí, rápidamente, doctor. Gracias por la palabra. Evidentemente, Francisco, estás muy informado acerca del tema. Eso es una muy buena señal. Los consejos que yo te puedo dar, dado que es tu primera presentación, es normal cometer muchos errores. Primero, recuerda que en cada diapositiva hay que poner la menor cantidad de texto posible, ¿no? Una regla es que no pongas más de 7 renglones, poner más imágenes que texto. Siempre citar las imágenes que tú estés usando, poner la fuente de la misma.
Siempre cuando hacemos una presentación hay que indicar el índice de contenido, dígase introducción, marco teórico, hipótesis, objetivos, etcétera, ¿no? En tu caso, bueno, como es tu primer trabajo, hay que asentar bien los objetivos. Por lo general, se hacen objetivos particulares y objetivos generales. También tienes que poner una hipótesis que esté relacionada, por supuesto, a los objetivos, a tu investigación. Sinceramente, en tu presentación, yo no vi cuál es el objetivo como tal. No vi si tu proyecto es para sembrar la planta, es para procesarla, hacer ingeniería básica, ingeniería de detalle, hacer un DTI, un diagrama de flujo de procesos. Como que no están bien asentados los objetivos en sí de lo que vas a hacer, porque todo lo que nos presentaste, sin duda es muy interesante, pero ya se ha hecho. ¿Cuál sería en ese sentido el aporte nuevo que harías, de acuerdo a toda la información que tú tienes, para tu proyecto de servicio social? Sí, como usted lo comentó, todo esto ya ha sido realizado, pero lo que es mi mayor propuesta, sí, tiene usted mucha razón, no aclaré o creo que no me di muy bien a explicar, pero esta es mi propuesta, es el procesamiento, es la extracción de cannabinoides, pero de nuestra propia cosecha. La propuesta para la industria es que la misma industria es quien plante y coseche, siembre, perdón, y coseche su materia prima para evitar esas diferencias de CBD y THC y que nuestro rendimiento sea mayor. El segundo es, la segunda propuesta es completar todo esto, no solamente dejarlo en aceite crudo o el full spectrum, sino llegar a este punto, llegar a la destilación y tener aislados que puedan ser de CBD y se le puedan vender a alguna farmacéutica o incluso a alguna otra persona que directamente ya lo quiera usar. Tengamos el THC y el CBG. Esa es el principal objetivo de mi propuesta. Lograr los aislados de CBD, THC y CBG y ser nosotros mismos quien cultivemos y cosechemos la planta. Ya. Entonces, fíjate que eso que acabas de decir serían los objetivos generales, ¿ok? Los objetivos particulares serían, por ejemplo, ¿verdad? Realizar un balance de masa, por ejemplo, desde cuánto flujo de entrada de plantas tú tienes planeado tratar y como sugerencia diseñar algunos equipos, ¿no? Veo que tienes ahí por ejemplo, un secador, tienes ahí, por ejemplo, un destilador, de manera sencilla, por supuesto, no vas a hacer ingeniería de detalle demasiado complejo, inclusive ahí tienes un mezclador, ¿verdad? Un tanque de mezclado. Entonces, Ajá, ajá, dígame. sí. Entonces, mi sugerencia es que primero establezcas cuánta planta pretendes tratar y en base en eso empieces a hacer, por ejemplo, un balance de masa. ¿Cuánto va a entrar al MC101, etcétera, ¿no? Por Sí, supuesto, hay perdón. que particularizarlo más porque, bueno, evidentemente toda la planta pues va a ser muy complicado que lo diseñes, pero sí, bueno, mi sugerencia es que te enfoques en algún equipo, por ejemplo, ¿no? O bien hacer un balance de masa. Eh, el balance ya lo tengo. Tengo una propuesta ya directamente o sea, para que toda esta parte superior de los recuadros nos dé 1 kilo de materia a destilar por día. Todo esto ya propuesto. Y el equipo que pretendo diseñar es el extractor por dióxido de carbono, porque, como les comentaba, este es, este es un extractor por dióxido de carbono que ya está en el mercado exclusivamente para cannabis, pero en 2 estudios de revistas científicas
han hecho extracciones, pero a nivel de laboratorio por dióxido de carbono, donde este primer ciclón o este primer filtro lo someten a lo que ellos llaman winterización. Le bajan la temperatura para que aquí directamente ya salgan las ceras, porque en este otro diseño, todo lo que es extraído de la materia sale, incluyendo las ceras. Y esas ceras dificultan poder mezclarlo, tienen cannabinoides que no nos interesan, etcétera. Pero, como le comento, hay experimentación donde este primer ciclón se logra enfriar a menos 5 grados centígrados para de aquí sacar directamente las ceras. Entonces, ese es mi propuesta también en diseño del equipo. Sí, gracias, Francisco. Sería todo. Gracias, para que los demás... Sí, gracias, Luis. Bueno, Francisco, pues yo estoy igual con el comentario del maestro Luis. Yo pensé que nos ibas a presentar, si es que ya lo tenías, pues toda la ingeniería básica. Si no es así, me gustaría que en tu siguiente presentación, pues sí nos muestres de la parte más ingenieril, porque recuerda que tu propuesta de servicios sociales es una propuesta teórica. Entonces, así como le hacemos en los LTPs, aquí en la FES Zaragoza, pues tienes que presentar toda la ingeniería básica, balances de masa, balances de energía, dimensionamiento de equipos, los diagramas, el DTI, el DFP, como el que estás presentando aquí, pero eso es lo que debes de presentar, digamos, en la parte ingenieril y reducir bastante la introducción, porque sí se ve que sabes mucho de este tema, pero sí hay que recortar un poquito la introducción y meterse más a la parte ingenieril. Yo te pediría que lo centraras así en tu siguiente seminario y sí que pongas bien claro los objetivos, la hipótesis, la metodología de trabajo, todo eso, ¿no? Como un proyecto. Ese sería mi comentario. De acuerdo, profesor. Bueno, ¿alguien más que guste participar, preguntar? Está Leticia Adriana, adelante. Buenos días, ¿sí me escucho? Sí. Sí, fuerte. Bueno, y es más que nada un comentario. Como mencionaron, pues sí está muy bien la información, pues identificada y todo, pero yo creo que sería más práctico que lo centrara a dos tipos de plantas o una planta de cannabis, porque pues hay muchas, pues muchas variantes, ¿no? Y eso, identificarla, pues que más que las hembras son las que tienen más THC y CBD. Lo que sí también te recomendaría es que si quieres tú hacerlo en tu planta, hacer un estudio tipo Mendeleev de genética en tu planta y hacer pues una tipo también estudio con campana de Gauss para que tú asegures en tu proyecto que vas a tener pues el THC y el CBD adecuado para tu producción. Esa es una, y delimitar un poquito más el proyecto porque pues puedes abarcar muchísimo y, o sea, no vas a terminar en fin y al cabo de explorar en esta parte de la cannabis. También puedes, como dices tú, a lo que llamas ceras son resinas. Esas resinas, deberías de ver qué tanto tiene de THC y CBD para una recirculación. Y también si quieres hacer puro, hay hay una extracción por radiación que también lo puedes utilizar y te evitas de disolventes y agentes pues sí, de extracción. Ese sería como mi punto de vista y los puntos que puedes tomar como ventaja en tu siguiente como presentación para que no te atores por expandir más tu proyecto, sino velo delimitando para que puedas terminarlo adecuadamente o puntualizarlo, más bien dicho. Esa sería mi participación. Gracias, compañera. Sí, bueno, de hecho, el tema es muy, como ya lo han mencionado, es muy amplio.
yo traté de resumirlo para evitar, bueno, para tratar de cuando empezara a hablar de la parte de ingeniería, evitar ese tipo de confusiones. ¿Por qué? Porque como comentas, lo que comentas de la radiación es solamente, no es una extracción, es una ayuda por microondas, pero eso solamente en la maceración. En la otra, estas ceras efectivamente contienen cannabinoides, sin embargo no contienen ni el CBD ni el THC. ¿Por qué? Porque esas se mantienen a las presiones con el dióxido de carbono, y conforme brincan a cada separador, estas se van separando el dióxido de carbono, y aquí ya totalmente se libera el CBD y el THC. Con respecto a lo de las plantas, no sería necesario. ¿Por qué? Porque precisamente ya nos estamos yendo a un banco de semillas. El banco de semillas está regularizado en sus países. Estos bancos de semillas son alemanes y son alemanes y no recuerdo la otra nacionalidad. Que hay que destacar que en esa parte del mundo jamás estuvo prohibida la marihuana. Entonces hay infinidad de estudios, y de hecho tengo yo, de ahí saqué algunas ingenierías de aquí, donde aseguran que están certificados que sus plantas efectivamente contienen esas porcentajes de THC y CBD. Ya no sería necesario, porque estaríamos yéndonos con esos bancos de semillas. Bueno, pues muchas gracias a Leticia por el comentario, y sí, estoy de acuerdo con ella. Deberías de centrarte en un proceso y hacer toda la ingeniería básica junto con un análisis de costos básicos, porque por ahí dijiste que en cuanto a la extracción con solventes, aquí tenías un paso menos, pero eso no significa que sea más barato el proceso. Habrá que ver los costos del equipo involucrado para ver eso, ¿no? Entonces sí, un poco más te pediría formal, y sí que te centraras en un proceso y hacer toda la ingeniería básica de ese proceso. No sé si alguien más Sí, quiere doctor. participar. Doctor, quería hacerle ahí un par de Adelante, doctor. sugerencias. Sí, gracias. Por favor. Francisco, mucho gusto. Mucho gusto. Me sumo aquí a las observaciones que se te han hecho. Realmente abordas un tema bastante actual y muy importante por razones obvias. Me perdí un poco la introducción respecto a tu perfil, Francisco. ¿Qué carrera estás estudiando? Soy recién egresado de la carrera de ingeniería química. Ah, eres ingeniero químico. Ok. Sí, entonces en ese sentido, creo que como ya tú mismo lo manifestabas, enfocarte a esa innovación que quieres hacer sobre el proceso de extracción, y obviamente en la medida que te quede tiempo, dedicárselo a los antecedentes, a la descripción tan generosa que has hecho de la planta y los fenómenos botánicos a los que está sujeta, porque no siempre vas a tener todo el tiempo del mundo, y es muy penoso que te suspendan. Aquí ciertamente hay confianza, es familia, pero ya en la vida real no te puedes extralimitar en tiempo, porque te van a cortar, y es penoso para todo el mundo, ¿no? Y yo como ingeniero químico también, pero con un desarrollo profesional muy amplio en aspectos de química orgánica, de química de productos naturales, siempre les digo a mis estudiantes que a mí me dibujan una sonrisa y me complacen si haces uso de la química orgánica desde el punto de vista descriptivo. ¿Qué quiero decir? Que si estás hablando de cannabinoides, de los diferentes compuestos activos en este caso de la planta, apóyate con la química orgánica, o sea, con las estructuras, destaca su estructura, las diferencias, y que esas estructuras en un momento dado, en la medida que las estudias, te llevan a justificar en un momento dado por qué estás teniendo ese 5% de THC, cuál es la diferencia importante desde el punto de vista funcional entre los diferentes cannabinoides, que en un momento dado tú puedes explotar o justificar para obtener tal o cual resultado a la hora que ya aplicas un proceso como el de extracción supercrítica o cualquier otro para separar estos principios.
Entonces, apóyate en este tipo de estructuras que para eso son, para visualizar propiedades y en momento de entender a las moléculas en función de sus propiedades, ¿no? Y eso te ayuda a lo que ya te comentaba el doctor Luis también, de que tienes que bajarle un poquito a la carga de texto de tus transparencias, y entonces ahí es donde tienes que apoyarte en imágenes y sobre todo en estructuras, ¿no? Adelante, Francisco, suerte. Le agradezco mucho, doctor, tomar en Sí. cuenta su comentario. Sí, sí, gracias al doctor González Laredo, que casi siempre nos acompaña aquí en los seminarios. Le agradecemos sus comentarios, que los tomes en cuenta, Francisco. Y bueno, por el tiempo, pues ya nos pasamos, pero creo que fue muy buena la presentación y pues aprovechamos para escuchar información que seguramente no todos conocían. Y bueno, la invitación está nuevamente para que nos acompañen la siguiente semana, el viernes al mediodía, y pues ya les estaremos mandando la información de quién va a presentar y de qué se va a tratar el tema. Muchas gracias a todos por sus comentarios y que tengan buena tarde. De acuerdo, profesor, que tenga bonita tarde. Hasta luego todos, gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, doctor Luis.